¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza. Si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, yeah, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza. Si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. Buenos días. Os leo una palabra que en una ocasión contó Jesús, que estaban ahí presentes, y que nosotros hoy en esta mañana podemos hacer nuestra. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos,
porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una parábola que contó Jesús poniendo este ejemplo para que entendiéramos cómo es el reino de los cielos. Y en este caso enfatiza, por medio de esta parábola, que todos sabemos que es una historia que se cuenta, que no es exactamente un hecho real, pero que se hace pues para que nosotros nos sintamos más o menos reflejados en esa historia, podamos sacar conclusiones, aprender cuál es la moraleja, ¿verdad? Cuál es la enseñanza, pero sobre todo, que es donde muchas veces nos equivocamos, sacar conclusiones y cambiar nuestra forma de actuar. Y Jesús contó esta parábola para decirnos que Él, como Señor, nos ha dado a cada uno distintas cantidades de talentos para que cuando Él vuelva nos va a pedir cuentas y nos va a decir qué es lo que has hecho con lo que yo te di. Y aquí no nos escapamos ninguno. Esto no se está refiriendo para algunos de la Iglesia porque tengan una responsabilidad a la vista mayor. No, aquí estamos hablando absolutamente de todos. Y para que entendamos el valor de lo que le estaba dando este siervo en esta historia, en esta parábola, a su siervo, dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 talento. Un talento era una medida, más que monedas, no eran monedas, era una medida de peso directamente, porque se utilizaba para cuando había que hacer grandes pagos. Entonces se medía, digamos, el oro o la plata, se medía por talentos. Un talento son aproximadamente 34 kilos. Vamos a suponer que sea en el caso más barato, ¿no?, de plata. Un talento equivale a 34 kilos de plata, para aquel tiempo, ¿no? Estamos hablando de aquel tiempo. Resulta que el sueldo de un hombre al día era un denario. Y un denario son 3,4 gramos de plata. Si hacemos la cuenta, un talento serían 34.000 gramos, que lo dividiríamos entre denarios, que son 3,4 gramos, lo cual daría 10.000 denarios o jornales, lo cual equivaldría a 27 años de trabajo de una persona. Lo que le estaba poniendo en manos este señor a su siervo era una cantidad realmente importante, incluso para aquel que solamente había recibido un talento. 27 años de jornada de la vida de una persona. ¿Para qué? Pues para que ellos asumieran la responsabilidad que con ese talento tenían que seguir produciendo para enriquecer a su Señor. Y no perdamos de vista la comparación de que aquí lo que está diciéndonos es que todos hemos recibido cierta cantidad de talentos con los cuales nosotros tenemos que contribuir para enriquecer el reino de los cielos. Incluso si tú crees que has recibido poco, según esta historia, estás recibiendo como 27 años de trabajo, de sueldo de una persona. Si tú te crees poca cosa, o que Dios te ha dado a ti poquita cosa, quítate esa idea de la cabeza, porque incluso el que menos capacidad tenía recibió un talento y eso era mucho. Y claro, aquí ahora ya empezamos a preguntarnos, bueno, sí, pero dime de qué manera podemos sacar conclusiones de aquí, ¿no?, y aplicarlas luego a nuestra vida. Pues mira,
igual que este hombre le entregó su piel, le entregó cosas, como estamos diciendo, de mucho valor. Cristo como Señor del reino de los cielos y nosotros como sus siervos, se nos ha entregado talentos, es decir, bienes o valores que muchas veces en la Biblia se menciona como los dones, ¿verdad? Dios ha repartido dones, aunque la propia palabra, es curioso, talento, sabéis que se asocia, pues bueno, con una persona que tiene una habilidad especial para hacer algo, ¿no? Como el programa andaluz de Tierra de Talentos o como Got Talent, ¿no? El programa en inglés. Tú piensas que Dios te ha dado a ti algo muy valioso, con lo cual tú tienes que ponerlo en beneficio del reino de Dios para provecho de tu Señor. Y que ese don, ese regalo, no es algo que tú te hayas ganado, ni tampoco Dios te va a pedir a ti mucho más de lo que tú puedas dar. Por eso, la misma palabra nos dice que no le fueron dados la misma cantidad de talentos a todos, sino que según su capacidad a uno le dio más y a otro le dio menos. Pero si estamos hablando en cuanto a la Iglesia y cuáles son los dones que nosotros hayamos podido recibir, no sé cuántas veces habrás dicho tú, yo es que no sé muy bien cuál es mi don. ¿Lo has escuchado o lo has dicho tú mismo en más de una ocasión? Es que yo no sé cuál es mi don. Pues yo te voy a decir cuál es. Yo te voy a decir cuál es. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quieres pensar en el primer don valioso, grandioso que Dios te ha dado? El primero es el Espíritu Santo, que es la misma esencia, la presencia de Dios dentro de ti. Y eso es algo que compartimos todos, ¿verdad? Oye, ¿y qué decía Pablo en Gálatas que era el fruto del Espíritu Santo? ¿No decía que el fruto del Espíritu era amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio, como dicen otras versiones? Cosas con las cuales, contra estas virtudes no hay ley. Es decir, no hay nada de que reprochar a estas virtudes. Pues mira, si tú piensas que el primer regalo que Dios te ha hecho y el más valioso es el Espíritu Santo, y tú no has comprendido todavía que el primer don que tú tienes que ejercer es la espiritualidad, es ser santo delante de Dios, es porque no has entendido lo que significa ser cristiano. Porque tú no has venido aquí a apuntarte, y si has venido, estás equivocado. Tú no has venido aquí a apuntarte a una religión. Si eso es lo que tú crees, estás perdiendo el tiempo, vete. Tú has venido aquí a participar de una relación personal íntima con Dios. Que luego ese mismo Señor, Maestro y Salvador nuestro, Jesucristo, quiso que formáramos un cuerpo y por eso nos reunimos como iglesia. ¿Es opcional? Absolutamente no, porque la naturaleza de la iglesia es ser un cuerpo unido cuya cabeza es Cristo. Y el primer don que tú tienes para participar en la iglesia es desarrollar el fruto, porque no son muchos, es solo uno, lo dice en singular Pablo, aquí en Gálatas, el fruto del Espíritu, que todos puedan ver tu amor, tu gozo, tu paz, tu paciencia, tu benignidad, tu bondad, tu fe o tu convicción, tu templanza, tu dominio propio. ¿Por qué? Porque los talentos, hemos dicho, los dones, son para provecho de la iglesia, ¿no? Del reino de Dios. Pues eso es lo primero que todos deberíamos estar dando.
porque es el caldo de cultivo ideal para que todos como cristianos, cada uno en la fase que se encuentre, ¿no?, de madurez o de experiencia, pues pueda ir recibiendo ayuda de todos los demás. Podríamos leer los textos que aparecen en la Biblia acerca de lo que son los dones, ¿no? Pablo, sabéis que escribió tanto en Romanos como en Corintios, escribió acerca de los dones de esto, de lo otro, de tal. Pero mira, yo no quiero leerte, no te los quiero leer, porque todo el mundo comete la equivocación de ponerse a leer esa lista y dice, pues yo no estoy aquí en esta lista. Entonces, por ejemplo, caemos nuevamente en otro error. Creemos que la iglesia es el culto, y no es lo mismo el culto que ser iglesia. Entonces pensamos, bueno, pues yo, pues está el que predica, el que dirige, el que lleva la alabanza, no sé, el que participa o el que lleva la colita dominical, pues yo no tengo ningún don porque no sirvo para ninguna de esas cosas. A lo mejor tú no puedes participar en el culto, de la manera en que yo te he dicho. Pero tú desde tu asiento no puedes estar manifestando la adoración y la alabanza de un corazón agradecido. Porque aquí no se viene a ser espectador, se viene a ser participante de la adoración y de la alabanza a Dios. Por eso tampoco la asistencia es opcional, porque Dios necesita ¿el qué? Que su pueblo le adore y le alabe. Y para eso estamos convocados aquí, para hacerlo. No quiero que caigamos en sí es verdad que decía Pablo, bueno, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Ministerio significa servicios, ¿vale? Eso es lo que significa ministerio, y un ministro, literalmente lo que significa es un siervo, un servidor. Pues hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Tengamos claro esto, que el Espíritu, Jesús, el Señor y Dios es el mismo. Y todo está enfocado a que nosotros, como un solo cuerpo, cada uno con la función, por ese talento, esa habilidad o esa aportación que Dios te ha dado a ti, esas cosas valiosas que Dios te ha dado a ti, para que compartas a los demás, formemos lo que se dice el reino de Dios. Mira, si hay algo de lo que creo que nadie duda, es que cuando Jesús mismo vino aquí a la tierra, Él dio las claves de cuáles son los dones que importan. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. ¿Vale? ¿Tú para qué estás en la iglesia? ¿Para ser servido o para servir? Porque el principio del ejemplo de Cristo es ser un siervo. Luego sería coronado como rey, pero él vino a servir. Cuando en una ocasión, ya sabéis, antes de la cena, cogió, se ciñó una toalla, sacó un pareño con agua y dijo, bueno, voy a lavar los pies. Y claro, incluso Pedro dijo, ¿cómo me lavas tú a mí los pies si eso es trabajo de esclavo? Claro, tú lo que voy a hacer ahora tú no lo entiendes, pero es necesario, ¿verdad? Era necesario que nosotros comprendiéramos que el primer don, el primer impulso que debe de llevarte a ti para decir yo quiero servir a Dios, es hacer eso, servir. Desde lo más humilde. Si pidiéramos mañana voluntarios, o esta misma mañana, pidiéramos voluntarios, hermanos, a ver cuántos se quieren poner a apuntar en una lista para que estén ahí en la puerta todos los puntos y según vayan entrando los hermanos les vayan lavando los pies, cepillándole los zapatos.
Pues ese fue el ejemplo que Jesús nos dejó. A veces pensamos que los dones son, y además muchas veces lo pensamos conscientemente. ¿Qué dones quiero? A ver, ¿cuáles son los que yo quiero? ¿Cuáles son los que yo quiero? Y la pregunta ya de por sí es un error. ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado? Empieza porque tienes el Espíritu Santo y manifiesta el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no te ha levantado a ti el abrazo de una persona? Manifestándote su amor, manifestándote misericordia incluso si te has equivocado. Eso no es sanar almas, eso no es contribuir al provecho del reino de Dios. Pero seguimos buscando, no, yo quiero ser el que predica, no, yo quiero ser el que toca, el director de alabanza, no, yo quiero ser el que se ve. Jesús dijo también otro principio, no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Ayuda a los demás, sin que tampoco los demás tengan por qué enterarse. Eso es hacer iglesia. Hay otra cosa, además de servir, que es importante y que es valioso. Hay algo que tú no puedes ni comprar ni vender, aunque lo puedes ceder si tú quieres, por dinero o regalarlo. ¿Sabes a qué me refiero? A tu tiempo. Tú no puedes añadir ni un solo día más, ni una hora más al tiempo que Dios te quiera dar. Pero si tienes la libertad de emplearlo como tú veas conveniente. ¿Hay algo más valioso que regalar tu tiempo a los demás para provecho del reino de los cielos? ¿Quién no tiene tiempo aquí? ¿Quién no tiene tiempo? No, es que yo de eso no tengo. No quieres tener porque quieres emplear tu tiempo en otras cosas. ¿Quieres servir? Hay muchas maneras de servir a la iglesia con tu tiempo. A lo mejor Dios no te ha dado la voz más bonita del mundo para cantar, pero sí te ha dado tiempo para que tú lo emplees, ayudando, reconfortando, exhortando, ministrando a tus hermanos. ¿De qué manera? Pues si es que te vas a dar cuenta tú mismo. Cuando tú te pongas a servir de verdad, cuando tú te pongas a hablar con tu hermano mientras le estás lavando los pies, él te va a contar las cosas que le pasan y Dios quizás te use a ti para tener una palabra de exhortación, de ánimo, para reconfortarlo. ¿O pensáis que solamente puedes cambiar la vida de una persona estando aquí en un púlpito leyendo la Biblia? ¿Cuántas veces en tu vida no te ha hecho una frase de una persona en un sitio, en el menos sospechado del mundo, te ha hecho cambiar tu vida? ¿Hace falta ser predicador para eso? No. A mí me hicieron una vez una pregunta, que no sé si lo he contado alguna vez, pero es una cosa muy personal, muy personal. Estaba en un bar con uno que yo consideraba amigo, y llegó un hombre que parece que estaba más bien un poco así, además tenía la pinta así con barba grande, blanca, tal y cual, y a todo el mundo le preguntaba, le hacía una misma pregunta, ¿no? Y dice, oye, ¿tú sabes dónde está el templo del Espíritu Santo? Le preguntaba a todo el mundo. Y claro, muchos de la gente, a mí no me suena esa iglesia por aquí, ¿no? Yo sé que está la iglesia que va a ir aquí, no sé qué, tal cual, no sé qué, pero él aprovechaba siempre esa pregunta, ¿no? Esa pregunta para iniciar a lo mejor la conversación. Muchos que ya le conocían, entre ellos los supuestos amigos que estaban a mi lado en esa barra del bar, empezaron a reírse de él. Y él se acercó a mí y me preguntó, ¿tú sabes dónde está el templo del Espíritu Santo? Y yo, sí, yo soy el templo de Dios. Y entonces me abrazó, tú eres mi hermano, pero luego me hizo una pregunta. Vio lo que estábamos bebiendo encima de la barra del alcohol. Y me dijo, ¿y qué haces aquí? No recuerdo cómo se llama ese hombre.
no lo he visto ya mucho más porque eso fue más medio. Pero esa palabra, yo sé que me la dijo Dios. Y tú menosprecias el valor de lo que Dios te ha dado, de las virtudes que tú tienes, para con una sola frase cambiar la vida de un hombre. Entonces, porque menosprecias el poder del Espíritu Santo, que es el primer regalo que Dios te ha hecho para ti. Basta con estar en sintonía, con estar en disposición. Es que te van a faltar las ocasiones. Le faltó la ocasión a aquel samaritano despreciado y ateo. Bueno, ateo no, era más bien idólatra. Le faltó la ocasión para pararse cuando había un judío mal herido y por eso luego fue conocido como el buen samaritano. ¿Qué pasa? ¿Tú no puedes ser un buen samaritano? ¿De qué manera tú puedes ayudar a las personas que lo están pasando mal? ¿No te parece un buen ejemplo a imitar ser un buen samaritano? ¿Veis? No estamos hablando ya del que canta, del que predica, del que preside, sino del que realmente está haciendo una vida auténticamente cristiana de estas parejas para afuera. Porque eso es lo que cuenta. Lo que cuenta no es lo que aquí nos saludamos y qué bonito eres, sino que luego tengamos también el deseo de estar juntos, ayudándonos, apoyándonos, reconfortándonos, exhortándonos, alentándonos a continuar hacia adelante, dando nuestra visión. Claro, aquí hay personas que son más maduras que otras, que tienen mucha más experiencia en el Señor que otras. Pues vosotros que tenéis más experiencia, tenéis la responsabilidad de saber aconsejar a los que os rodean. Eso no es cosa solo de José. Es cosa de todos nosotros, de saber servir. Hay dones que menciona la Biblia como el exhortar, el hacer misericordia, el buen samaritano, como te he contado, incluso la fe o tener palabras de sabiduría. Eso nos menciona también la Biblia como dones. Pero aquí ya entonces llegamos a también la empatía, la simpatía, el carisma. Carisma viene de una palabra griega que se llama charis, que significa gracia, ¿no? Carisma lo solemos entender como una persona, no sé, como que tiene una simpatía o un don natural, ¿no? Para que la gente le siga, ¿no? Se implique en tareas, en sí, persuada a los demás. Es una persona con carisma, ¿no? Pregunto, ¿menosprecias tú la gracia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Tú crees que no puedes llegar a tener el auténtico carisma que ese te viene otorgado por el Espíritu Santo y por una vida respaldada por un buen ejemplo y por la abundancia del fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia? Cuando vemos una persona así, pensáis que no nos contagia de buenas cosas, que no resulta ser un buen ejemplo para nosotros y nos gusta estar tiempo con ese tipo de personas. Pues en eso deberíamos de encargarnos. Y sabiendo también otra cosa, de que los dones no te hacen especial o valioso de un día para otro. Se consigue con el ejercicio, con el desarrollo, con el aprendizaje, con el ponerlo en práctica día a día. Mira, yo te ha podido regalar una voz preciosa para cantar, pero porque tengas una buena voz significa que ya sepas cantar. No. Tienes que aprender ritmo, melodía, saber empezar en el tono adecuado, conforme a la voz que Dios te ha dado. Es decir, tiene sus peculiaridades, cada uno de nosotros tiene la suya. Y ya no me refiero a la voz, sino al eco, al sonido que nosotros aportamos a la iglesia. Si ese eco del Espíritu Santo dentro de nosotros está en armonía con todo lo demás, o si somos
como un ruido. Si somos dentro de la iglesia, como un ruido, como una nota discordante. Todo tiene su proceso y los dones se pueden mejorar con el ejercicio, con la práctica. El propósito es de que todo sea hecho para provecho y para servirnos unos a otros. Pero eso requiere un compromiso por nuestra parte. Requiere un compromiso. El compromiso de vivir en una auténtica comunión con el resto de los hermanos. Y no la comunión de vernos aquí los domingos, de domingo en domingo, o de domingo hasta el mes que viene, o de ahora y ya no sé cuándo vendré otra vez. Porque mira, la magia, vamos a llamarle así, la magia de esto es que si Dios me ha dado a mí 2 dones y los pongo aquí encima de la mesa para que todos vosotros aprovechéis de esos 2 dones, pero todos hacemos lo mismo, el que haya recibido 1, el que haya recibido 5, el que haya recibido 20, 15, 20, si los ponemos todos juntos, ¿de qué me aprovecho yo? ¿Solo de mis 2 dones o me estoy aprovechando de los dones de todos vosotros? Ese es el secreto del crecimiento de la iglesia. Que todos pongamos nuestra parte para que todas estas pequeñas partes se conviertan en un gran montón de bendición para la iglesia. Pero si no estamos comprometidos con poner nuestra parte, con dedicar tiempo, con manifestar los frutos del Espíritu Santo, con poner en práctica y seguir desarrollando los dones que Dios nos ha podido dar y lo que a lo mejor te descubrirá con el tiempo según la práctica, ¿no? Según vayas tú andando el camino, Dios te puede abrir otros ministerios, otras cosas, otras capacidades que a lo mejor pensabas tú que no las tenías. Pero es que eso no se descubre hasta que no hay predisposición del corazón para servir. Hasta que no tengas la predisposición de dar tu tiempo para servir a los demás, hasta entonces no vas a encontrar realmente cuáles son tus trabajos. Hermanos, que entendamos, no sé ni cuánto tiempo veo, pero vamos a terminar ya. Entendamos que lo que Dios nos ha dado es valioso, pero no es para nuestro propio provecho, sino para enriquecer el reino de Dios. Y que todos tenemos algo tan valioso como lo primero y lo más importante, que es participar de la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo. Que ese Espíritu Santo nos lleva a obrar de una manera en particular. No, de esa manera estamos ya aportando el caldo de cultivo perfecto para que aquí lo que se cultive no sea la religiosidad, sino la espiritualidad. Y que todos de alguna manera estemos ayudándonos mutuamente para que podamos ir venciendo, dejando atrás la carnalidad, los pensamientos mundanos y demás, para que nosotros podamos realmente servir al reino de los cielos. Y no, claro, no vamos a terminar sin decir una cosa. Jesús le dijo a uno de los siervos que pertenecían al reino, que estaban a su servicio en la parábola: siervo malo y negligente. Te di un talento y no has producido nada, te quito lo que tienes. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Eres de los que se lo han escondido también bajo tierra? ¿Eres de los que se lo guardan para sí? No nos damos cuenta de que un día nos va a dar cuenta, el Señor nos va a pedir cuenta de lo que nos entregó. De que nos va a decir: oye, tú tenías tales talentos, tales dones que yo te he dado, ¿dónde están? ¿Qué has hecho con ellos? Si has contribuido al provecho del reino, al enriquecimiento del reino de Dios, pues escucharás de nuestro Señor: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si no es así, nos arriesgamos a que las palabras que escuchemos del Señor sea: siervo malo y negligente, echadlo fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, si tú crees que no sabes cuál es tu don todavía, es porque no te has puesto a servir. Porque en el momento que te pongas a servir,
te darás cuenta que puede servir mucho y de gran ayuda a muchas personas. No busques el cargo, que es lo típico que pasa en las iglesias. No, yo quiero el cargo de tal. No, busca la carga. Es decir, busca el servicio. Busca el llevar, el comprometerte y hacerte valer que tus dones, aquellas cosas que Dios te ha hecho en ti especiales, juntándolas con tu tiempo entre esas dos cosas, sirvan para que el reino de Dios sea cada vez un poco mejor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.